medio del dolor. En medio del dolor, ¿sale? Este título está incompleto, un poco incompleto, porque vamos con este tema a descubrir o a terminar esta frase. Si ustedes ven, la tenemos con puntos suspensivos. Entonces, vamos a continuar con el tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya me voy a quitar los audífonos mejor. Gracias, Ugeli. Y bueno, vamos a hablar acerca del dolor. Creo que el dolor es un sentimiento que sin duda alguna todos pasamos en nuestra vida, y vamos a descubrir un poco más lo que es específicamente dolor, porque muchas veces dos tipos de dolor. El dolor es un sentimiento, es algo que tú puedes sentir, pero no es un sentimiento cualquiera, sino que es un sentimiento intenso. Y este dolor puede ser de dos tipos. Puede ser un dolor emocional, que es causado por que se puede manifestar, por tristeza, que se puede manifestar en lástima, en pena. Son aquellos dolores que nosotros experimentamos, que son emocionales y que nos agobian bastante, y que pueden ser ocasionados ya sea por la muerte de un familiar y otras situaciones que más adelante vamos a ver. Estos dolores pueden llevar a depresión, a sentirnos desconsolados, etcétera. Y existe otro tipo de dolor, que es un dolor físico, que es un dolor que realmente nosotros podemos sentir, es un dolor intenso, un sentimiento intenso en alguna parte de nuestro cuerpo. Este dolor puede ser derivado por alguna lesión, por alguna enfermedad, por alguna mala postura, y es un dolor que puede ser desagradable a un dolor intenso que puede presentarse todo el tiempo o simplemente cuando nos tocamos esa área en específico, y se produce como resultado de la excitación, estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas. Así es, nuestro cuerpo está diseñado de manera tan inteligente que hay ciertas conexiones que nos permiten percibir dolor cuando algo no está bien en nuestro cuerpo, y eso también es una alerta para podernos atender y no ponernos graves, ¿verdad? Sin embargo, el dolor no es agradable. ¿A quién le gusta sentir dolor? El dolor es un sentimiento desagradable que a nadie le gusta experimentar. ¿Y cómo fue que el dolor llegó a nuestras vidas? ¿Será que Dios es el creador del dolor? Bueno, aunque definitivamente nuestro cuerpo está compuesto por conexiones nerviosas que nos ayudan a percibir el dolor, esto está puesto en nuestro cuerpo como una protección. Sin embargo, en el plan original de Dios, pues no existía el dolor. Es decir, que Dios no nos creó para sufrir, no nos creó con estos, sí nos creó con emociones, pero no con este tipo de dolor. El dolor pues fue resultado del pecado, y nosotros sabemos que cuando entró el pecado al mundo, pues Adán y Eva comenzaron a sufrir. Comenzaron a sufrir por el simple hecho de trabajar. Ya les costaba trabajo, ya se lastimaban, ya había un esfuerzo físico, los músculos comenzaban a doler, y Eva al tener o al dar a luz a los hijos, pues comenzó a sufrir y a experimentar el dolor que no era el plan original de Dios. Dice aquí el espíritu de profecía que Dios no es quien causa el dolor y el sufrimiento. Y esta es una pregunta muy común de las personas, ¿no? ¿Por qué existe Dios? O más bien, no existe Dios porque hay sufrimiento, o porque Dios permite que sufran las personas, etcétera, ¿no? Aunque ese no es el tema, pues es muy importante resaltar que cuando nosotros experimentamos tristeza, agobio, un malestar y ese sentimiento intenso que es dolor, pues Dios no lo ocasionó en tu vida, no lo puso en tu vida. ¿Qué pasó? Bueno, fue la entrada al pecado, y fue que el ser humano pues se fue alejando de Dios, ¿no? Y aquí en el segundo párrafo podemos ver que la continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido
enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al fin, la tentación por complacer nuestros propios apetitos será más poderosa y más difícil de vencer. Y efectivamente, el dolor llega a nuestras vidas cuando nosotros muchas veces tomamos decisiones, cualquier decisión, hasta la más sencilla, por complacer, para complacer nuestras necesidades, para sentirnos bien, para satisfacer las necesidades que tenemos, no básicas, sino de, por ejemplo, una persona que come mucho, ¿no? Y que tiene gula y que come muchos postres y azúcares que no le hacen bien. Entonces, por el hecho de satisfacer esa necesidad, ese apetito, pues, ¿qué pasa? Comienza a subir de peso, comienza a existir ciertas enfermedades que le llevan a sentir dolor y enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se transgreden las leyes básicas para poder vivir en armonía, las leyes básicas del cuerpo, y comenzamos a ver mucho más allá, ¿no? A buscar la satisfacción de nuestro cuerpo, de la carne, empezamos a elegir otras cosas que no es lo que Dios quiere, y entonces nos llevamos con la sorpresa de cosas desagradables que nos causan dolor y sufrimiento. Y de ahí es donde se origina el dolor. Y pues la verdad es que cuando nacemos, ya nacimos con el dolor incluido, ¿no? O sea, a pesar de que no nos acordamos, pero fue muy traumático el momento de nacer y pues dolió, ¿sí? No solo físicamente, sino emocionalmente, el hecho de no sentirse en un lugar seguro, de experimentar el hecho de respirar, pues desde pequeños cuando nacimos ya llegamos con este sentimiento, ¿no? Del dolor. Y como a mí me gusta mucho comparar la vida con un viaje, pues el dolor viene incluido. Es como cuando vas a un hotel todo incluido, que ahí es muy padre, ¿no? Te incluye todos los alimentos y bebidas. Pues en la vida está el dolor. Y el dolor muchas veces viene a nuestra vida sin buscarlo. O porque tomamos malas decisiones y muchas veces no se manifiesta de manera inmediata, sino después. Y muchas veces no nos afecta solo a nosotros, sino a otras personas. Y por eso, aunque no lo busques, quizás llega la desgracia, llega la tragedia o esa circunstancia que te pone mal por causas ajenas, por las decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos y de personas ajenas, incluso hasta nuestros vecinos, ¿no? Cualquier persona puede provocar una situación que nos cause pesar, que nos cause dolor. Y viene sin avisar muchas veces, ¿no? Como la muerte. La muerte creo que es la que genera uno de los dolores más fuertes del ser humano. Incluso hasta Dios, hasta Jesús mismo lloró. ¿Por qué? Porque vio que la muerte nos afectaba, que la muerte no era algo natural, ¿no? Aunque él sabe, Jesús sabía en ese momento que la muerte es un descanso simplemente y que no es una muerte eterna, en el caso de su amigo, de Lázaro, pues le dolió que nosotros como seres humanos experimentáramos el dolor. Y el dolor se presenta en muchas formas y es producto de traiciones, es producto de frustración de tus sueños, es producto del bullying, es producto de las críticas, obviamente cuando muere una persona, de los pleitos, pues de tantas cosas que si nosotros vemos en la Biblia podemos resaltar muchos personajes fieles a Dios, pero que vivieron un dolor increíble. Uno de ellos es Job. Job es uno de los personajes que yo admiro más y que puedo decir que, bueno, creo yo, no sé, pero creo que es el ser humano que más dolor ha tenido, porque él realmente perdió todo, ¿no? Perdió lo más importante que era su familia, perdió su salud, que yo creo que esos son los dos pilares más importantes en una vida, ¿no? Y ya posteriormente las cosas materiales, además de la burla de sus amigos, de la crítica de su propia esposa, creo que él, la verdad, se las vio muy duras y él experimentó un dolor extraordinario. Tenemos también a José, quien fue traicionado por su propia familia. Tenemos también a Moisés, que después de haber nacido ahora sí que en un lugar privilegiado, por cumplir la voluntad de Dios, tuvo que irse 40 años con impotencia de no poder hacer nada hasta esperar el llamado de Dios, 40 años. Tenemos también mujeres como Sara, tenemos a Raquel,
mujeres como Ana, quienes sufrieron al estar estériles, quienes deseaban tener un hijo, y en esos tiempos, si ahora es difícil para una mujer enfrentarse con la esterilidad cuando desea tener un hijo, en esos tiempos me imagino que era más complicado porque la ciencia no estaba tan avanzada, no sabían las probables causas, no había tratamientos, pero además porque el tener hijos era lo máximo que podía hacer una mujer, no darle hijos a su esposo. Entonces, el dolor que ellas sentían al estar estériles, ¿verdad? Y así podemos ver muchos personajes, como por ejemplo David, que sufrió traición, que sufrió persecución. Imagínense, el sufrir persecución también es una causa de dolor. Y la verdad es que de todos estos personajes podemos resaltar su fidelidad a pesar de todo. Pero el tema en esta ocasión no es tanto de fidelidad, sino que si el dolor está llegando a tu vida o si estás experimentando el dolor, que la verdad es que no podemos estar exentos de él si no lo has experimentado. Quisiera decirte que no lo vas a experimentar, pero el hecho de estar viviendo nos hace susceptibles al dolor. Y la idea de este mensaje, que creo que Dios quiere que atesoremos en nuestros corazones, es que si estamos atravesando una circunstancia difícil de dolor, o si vamos a enfrentarla, sepamos que el dolor puede convertirse en una bendición en nuestras vidas. Y aquí quise poner lo que el dolor puede llegar a hacer y cómo puede ser una bendición. En primer lugar, cuando tú tienes un dolor, ya sea físico, que de hecho ayer me estaba doliendo la columna, bueno, no sé si era la columna, la espalda, por unos golpes que yo tenía anteriormente y que yo creo que por la lluvia y la humedad me empezó a doler, pues es un dolor que no puedes ignorar, o sea, el dolor no lo puedes ocultar. Un dolor emocional, un dolor por un duelo que tú estés pasando, por una decepción amorosa, pues a pesar de que la gente te dice, olvídalo, sigue adelante, pues no se puede ignorar porque es un sentimiento intenso, tanto físico o emocional. Entonces, en primer lugar, no lo puedes ignorar. Y entonces, ¿qué puedes hacer cuando el dolor se presenta a tu vida? Cuando hay dolor en tu vida, estás como en una situación que te fuerza a ver más allá, ¿no? A ver dónde está el motivo del dolor o ver si hay una solución. Y en este momento de tu vida es cuando buscas a Dios sí o sí. Y es que no estoy diciendo que te esperes a sentir dolor para buscar a Dios, pero es cierto que cuando el dolor llega a tu vida es cuando más sincero se muestra uno ante Dios y ora de una manera más sincera y ora de una manera más genuina. Por eso puse aquí que el dolor no lo puedes ignorar, te hace buscar a Dios y te produce las oraciones más sinceras. Pero también el dolor te ayuda a reordenar tus prioridades. Ahorita vamos a esperar a que creo que estará ahí, no sé. Ya, muchas gracias, Isa. Muy bien, bueno, entonces les decía que cuando estás en una situación que tocas fondo, cuando te sientes en una tormenta, eso te trae un bien, porque entonces comienzas a ver a qué le dabas importancia, ¿sí? ¿En qué basabas tu vida? ¿En qué basas tu felicidad? ¿En qué basas tu paz? ¿En qué basas tu tranquilidad? Porque cuando llega el dolor es porque quizás una pérdida o porque estabas confiando demasiado en una persona, pero las personas son imperfectas, o la iglesia es imperfecta, o el pastor es imperfecto, o porque estabas basando tu felicidad en el trabajo, en tus ahorros, y de repente vino una crisis y bye, ahorros, vino la pandemia y bye, ahorros, y de repente o te corrieron del trabajo. Entonces, cuando uno identifica la causa de dolor, se comienza a dar cuenta a qué le das más importancia y si realmente vale la pena basar tu felicidad en esas cosas. Y eso te ayuda entonces a mover estas cosas del lugar y reordenar y entonces volver a reconstruir
y volver a acomodar tus prioridades, ¿no? Y poner ahora sí que lo más importante y lo que siempre permanece y lo que es eterno, que es Dios, pues en primer lugar. ¿Qué más hace el dolor? Que creo que eso es una de las cosas más importantes. El dolor te reorienta, que viene de la mano con el acomodar tus prioridades. El dolor te hace voltear hacia ver lo más importante o lo que sí vale la pena para dirigirte hacia ahí, ¿no? Para subir de nivel, para llegar a eso que espero que, hablándolo en términos espirituales, sea la voluntad de Dios y que la prioridad sea Dios, la vida eterna, y entonces reorientar todo hacia eso, que eso es lo permanente y a reconstruir tu vida espiritual. Además de que el dolor te ayuda a crecer, te ayuda a fortalecer también, pues fortalecer tu carácter también, pero tu carácter espiritual. Y lo más importante que dejé al último es que el dolor es un catalizador. ¿Es un catalizador de qué? De tu vida espiritual. Un catalizador es aquella sustancia o medio que se utiliza para acelerar un proceso. Y nosotros aquí estamos en un proceso de santificación, de crecimiento, de crecimiento espiritual, porque nuestra meta es ser como Jesús, ¿no? Es llegar a ser como Él. Pues el dolor, al traerte todo esto, reorientación, el ordenar tus prioridades, el conectarte más con Dios, eso te va a permitir entonces mejorar tu carácter y reorientarlo hacia un carácter digno de un hijo de Dios y hacia también el hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que el dolor puede llegar a hacer en tu vida si lo tomamos como una bendición. Y si estamos pasando por medio del dolor, si estás pasando por la enfermedad de un ser querido, por la incertidumbre de no sabes qué va a ser de tu vida, una traición familiar, una infidelidad, etcétera, etcétera, situaciones que todos los días se presentan en nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí me gustaría ir al versículo de Isaías 54:1, porque ahí está la respuesta. Incluso se las puse como en forma de clave al inicio, donde decía, en medio del dolor, y entonces vamos a buscar Isaías 54:1 para ver qué dice. ¿Alguien lo quiere leer? Como que oí algo, no sé si lo querían leer o se prendió el micrófono. A ver, ¿alguien me ayuda a leerlo? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Muchas gracias, Geli. Gracias por leernos este versículo. ¿Y qué tiene que ver Isaías 54 con este tema? Isaías 54 definitivamente no habla del dolor. Nos habla acerca del futuro de Israel. Sabemos que Dios tenía al pueblo de Israel como un pueblo especial, que era el que iba a llevar el evangelio o el mensaje a todo el mundo, bueno, a todas las demás naciones, ¿no? Pero en Isaías 54:1 se menciona a Israel como una mujer estéril. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos ubicamos en la historia y vemos cómo se había comportado el pueblo de Dios, pues vemos que hacían muchas cosas que estaban en el desagrado de Dios y que cada vez los alejaban más del objetivo. Y entonces se volvieron improductivos, o sea, no producían. Y entonces Dios se refiere a ellos como una mujer estéril, una mujer que no había dado fruto. La esterilidad es sufrimiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, una mujer estéril que quiere tener un hijo, pues es bastante frustrante el no poder quedar embarazada en ese momento, ¿verdad? Pues así estaba el pueblo de Israel, estéril. Sin embargo, Dios les dice que se tienen que alegrar, que en medio de ese dolor, que quizás no comprendían ellos, pero si nosotros lo trasladamos al de una mujer estéril, pues es un dolor, ¿no? Y en medio de ese dolor debían regocijarse.
que es una palabra que ahorita vamos a analizar de qué significa. Tenían que alegrarse, tenían que tener gozo. ¿Por qué? Porque les esperaba algo bueno, porque esa improductividad, Dios sabía que iba a dar frutos en algún momento. Y entonces les invitaba a tener esa certeza y alegrarse a pesar de en ese momento estar así, ¿ok? Es como si le dijéramos a una mujer estéril, alégrate por tu esterilidad, ¿no? Alégrate porque te va a ir bien. Y si la mujer no comprende esta parte de que Dios puede hacer un milagro, de que Dios sabe por qué dice las cosas, pues probablemente no se va a alegrar. Pero cuando Dios te dice algo es porque tiene razón. Y a pesar del dolor, a pesar de las crisis que podamos vivir, el tema de hoy es que en medio del dolor nosotros lleguemos a regocijarnos. ¿Y qué significa regocijo? Regocijo es alegría. Por eso en algunas versiones en este versículo dice, en vez de regocíjate, mujer, dice alégrate, ¿sí? Es decir, que sientas gozo, que sientas una alegría, pero no una alegría normal, sino una alegría muy intensa que se hace ostensible. Y ostensible significa que se ve o percibe con facilidad. Es decir, una persona que está seria no tendría este tipo de gozo. Obviamente, serio, o sea, hay lugares donde estar serios, ¿verdad? No hay, o sea, hay lugares donde no vamos a estar sonriendo todo el tiempo, pero normalmente una persona que que se regocija, su semblante tiene que ser alegre, tiene la mirada, los movimientos, la forma en que platica, debe de ser demostrando gozo o alegría. Y otra definición nos dice que el regocijo es la satisfacción o complacencia, es decir, estar satisfecho y pues reflejar esto, ¿no? Porque también el regocijo de esta forma es ostensible, es decir, no se puede ocultar. Entonces, después de estas definiciones, ¿no les parece ilógico estar en una situación de dolor, de un sentimiento intenso, desagradable, anímico o físico por alguna enfermedad y regocijarse y estar así, gozosos o alegres y que se nos note? Pero si te estás muriendo del dolor, si tienes depresión, si no puedes dormir, si tienes ese dolor que sientes que nunca va a acabar, ¿cómo es que Dios te dice que sí puedes regocijarte? Saben que hablando otra vez de Job, hay un versículo donde, unos versículos antes, en el capítulo 6, él se siente tan mal que desea morirse. Él pues estaba sumido en una situación muy difícil que ya vimos, lo que era, que perdió todo, y estaba tremendamente deprimido y quería morirse. Y él no intentó suicidarse porque era temeroso de Dios, porque ante todo Dios era su padre y le gustaba hacer su voluntad, pero también en esos versículos Job, como todo ser humano, desahoga su dolor y esta parte de no estar pues bien con su vida, con todo lo que está pasando, ¿no? Pero en el versículo 10 del capítulo 6, Job hace una declaración. Primero dice que si él muriera, pues eso traerá consuelo, ¿no? Pero después dice otras palabras que dan a entender que a pesar de todo, dice, el dolor no da tregua, es decir, el dolor es inquebrantable, el dolor no me deja, pero yo salto de alegría, dice salto de gozo. ¿Y qué significa esto? Bueno, los estudiosos de la Biblia pues se pusieron a analizar la palabra alegría, que es una palabra hebrea, ya que después vieron que en hebreo solamente se utilizaba en esta cita y significaba endurecer. Entonces, que él quería
endurecerse en el dolor, ¿sí? Y endurecerse en el dolor, podríamos decir, bueno, pues es algo negativo, ¿no? Pero en este contexto nos habla acerca de que el dolor no iba a desaparecer. Job quería seguir haciendo la voluntad de Dios después de que había manifestado que sería mejor que se muriera, y él de ese dolor pues iba a sacar fuerzas para seguir, porque Dios así lo había querido, ¿no? Y entonces se iba a endurecer en el dolor, se endurecería, pero para bien, ¿sí? Y es lo que estábamos hablando acerca del dolor anteriormente. El dolor nos hace más fuertes y el dolor nos puede llevar a hacer algo bueno para nuestras vidas, ¿no? A hacer una bendición en nuestras vidas. Y entonces es posible sentir gozo en medio del dolor. Aun cuando nosotros nos sintamos que ya no podemos, es posible porque Dios lo hace posible. Una persona que no confía en Dios probablemente va a permitir que el dolor lo haga infeliz. Pero las personas que confiamos y conocemos a Dios, no permitiremos que ese dolor, no le daremos poder al dolor para hacernos infelices. Al contrario, nos haremos fuertes por medio de Jesús, que Él sufrió el dolor más grande, de los más grandes, ¿sí? De que vino a morir por nosotros, los sufrimientos físicos, emocionales, la carga emocional, la ansiedad hasta el tope. Él lo sufrió y Él tuvo la victoria. Y gracias a Él nosotros también podemos aferrarnos a Él y ese dolor hacer que nos haga fuertes, ¿no? Y entonces tratar de vivir aún en medio del dolor con gozo y con regocijo. Es posible porque Jesús lo hizo posible. Pero pues algo importante es que el gozo se va a aprender y eso nos lo enseña muy bien Pablo. En Filipenses 4, 11 al 13, unos versículos también que conocemos mucho, que me gustaría que alguien nos ayude a leerlos. Pablo es un ejemplo de cómo el dolor no te puede vencer cuando estás del lado de Dios y cuando quieres hacer su voluntad. Y es un ejemplo de cómo sí se puede vivir con gozo en el dolor. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses 4, 11 al 13, por favor? ¿Para aquí? ¿Sí? ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Filipenses 4. Gracias. A ver. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sí tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Aquí para estar saciado como para tener hambre. Aquí para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, muchas gracias, Bertita, ese era. Ok, bien, entonces aquí tenemos una de las enseñanzas de Pablo, ¿no? Que él nos dice que él aprendió, o sea, no es algo que se dio de un día para otro, sino que él aprendió a estar satisfecho, y satisfecho puede decirse estar contento, a estar agradecido, y eso se refleja en gozo, ¿verdad? Con lo que se tiene. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces pensamos que pues nos tiene que nacer el gozo, ¿no? Y muchas veces sí pasa, pero no en el dolor. Cuando uno no tiene un dolor fuerte, el Espíritu Santo te pone el gozo y todo, pero cuando hay un dolor, una carencia, algo que te afecta,
también se necesita de nuestra disposición. Obviamente Dios lo puede hacer y su Espíritu Santo lo va a hacer y te va a poner el gozo, pero siempre y cuando tú comiences también a tomar la decisión de vivir con gozo, ¿sí? Entonces, sí, Cristo nos fortalece y nos aferramos bastante de ese versículo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando llegan estas circunstancias, híjole, a veces se necesita más que solo sabernos el versículo, ¿no? Sino vivirlo y confiar y no esperar, como dice aquí, a que nos nazca ese gozo, este contentamiento, este agradecimiento. Ay, qué feliz estoy porque, no sé, me duele los riñones, ¿no? O qué feliz estoy porque me quedé sin trabajo. Obviamente no estamos hablando de eso, ¿no? Pero estar tranquilos, estar seguros de que de que Dios va a suplir esa necesidad y que estamos en ese lugar y que Dios está al control, ¿sí? Dice, no esperes que te nazca o que lo sientas. ¿Qué debemos de hacer? Confiar, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido de la Biblia, que se nos venga a nuestra memoria, estudiar la Biblia y entonces comenzar dando la orden ¿a qué? A nuestras emociones, porque nosotros tenemos la capacidad también de controlar nuestras emociones y entonces hacer que vivamos en gozo. Y una vez que damos ese paso, Dios va a hacerlo también y vamos a acabar creyendo y aprenderemos a estar en gozo en cualquier circunstancia. Y esta parte aquí me gusta mucho porque vivir en el gozo del Señor es como aprender a volar un avión comercial. Sí, los pilotos pues no empiezan su primera lección en un avión. Primero lo hacen que en un simulador, ya después se van a pilotear no sé, una avioneta o algo más sencillo y al final, pues ya que están bien entrenados, ya que aprendieron a controlar todo lo que deben ya pilotear, pues entonces ya vuelan un avión comercial que es más grande y que tiene mucha responsabilidad porque llevas a más personas, ¿no? Entonces, así es vivir en el gozo del Señor. De que es posible, pero consiste en práctica. ¿Cómo Pablo aprendió a vivir en abundancia y a estar gozoso? Bueno, porque pasó estas circunstancias que lo hicieron experimentar lo que es tener y no alejarse de Dios, aunque él tenía abundancia. Y no alejarse de Dios y ver que la prioridad es Dios para que cuando hubo escasez, él tuvo que aprender esto, también tuvo que aprender a vivir en escasez y la prioridad de Dios en su vida, pues hizo la diferencia. Y es que nosotros debemos de aprender a sentir regocijo y gozo de una manera intencionada, no esperando a que aparezca, sino dar también, tomar también nosotros la decisión. Y aunque el dolor no se haya ido, tener la certeza de que Dios está aquí y que tengo que estar alegre. De repente cuando fallece una persona, un familiar, un ser querido, pues no vamos a estar saltando ni bailando de gozo, ¿verdad? Pero sí podemos transmitir ese gozo por la esperanza que tenemos de la resurrección, lo podemos transmitir cuando estamos tranquilos, serenos, podemos llorar y eso no significa que no tengamos gozo ni esperanza, pero nuestro semblante sí va a hacer la diferencia de las personas que no tienen esperanza. Dice que ordenemos el mundo de nuestras emociones. Es decir, que nosotros tenemos también tenemos control de cómo sentirnos y tenemos la responsabilidad de tomar esta decisión, ¿no? Y también otra cosa, si adoramos a Dios, que sea de manera genuina, que sea en el dolor, en ausencia de dolor, que sea en la escasez, que sea en la abundancia, pero que siempre sea una adoración a Dios de manera genuina por lo que Él es y no porque lo que Él nos da y no por lo que él nos quita, ¿no? Muchas veces podemos presentarnos a la iglesia, podemos presentarnos aquí y tener una adoración falsa,
y no tener una adoración sincera porque sentimos que nos falta algo, porque sentimos que Dios no nos ha cumplido nuestro sueño, etcétera, ¿no? Y esa no es la verdadera adoración. Debemos de adorar a Dios en espíritu y verdad, conscientes, pero también en cualquier situación, por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Y la adoración genuina se descubre en la escasez y se descubre en el dolor. Ahí es cuando vamos a ver de qué estamos hechos, ¿sí? Ahí es en el dolor, es cuando sale a luz nuestro carácter. Muchas personas piensan que, o sea, el dolor sí nos fortalece, nos ayuda a crecer, sí, pero también nos hace sacar lo más oscuro que tenemos, lo que no mostramos al exterior. Y eso nos hace darnos cuenta de nuestras deficiencias, de lo que necesitamos cambiar y de la necesidad que tenemos de Dios. Así que en el dolor, en la escasez, ojalá que todos tengamos gozo, alegría, y que el fundamento de nuestra alegría y de nuestro gozo, sea cual sea la circunstancia, sea Dios y esa fe que tenemos en Él. Esa certeza y esas promesas que Él nos ha dado y la certeza de que se van a cumplir. Y que ese gozo también sea por las cosas que vienen más adelante, por el futuro, por la vida eterna y no por las cosas terrenales que van a desaparecer. Creo que vivir de una manera feliz, contenta, de agradecimiento, debería de ser la actitud de vida de cada uno de nosotros que vivimos creyendo en Jesús y siguiéndole a Él. El contentamiento será el producto de una vida enfocada en Dios. No importa las tragedias, no importa las circunstancias, no importa el dolor intenso y que venga a tu vida, porque puede venir o ya lo estás experimentando. Sí es posible regocijarse en Dios, sí es posible tener esa actitud de felicidad, de contentamiento, ese semblante que pueda contagiar a otras personas de paz y tranquilidad cuando nuestra vida está enfocada en Dios. Y si el día de hoy con este tema tenemos quizás que reordenar nuestras prioridades, si nuestra paz y tranquilidad estaba basada en nuestra cuenta del banco, estaba basado en nuestra pareja, en nuestra familia, en una propiedad que nos daba seguridad, no sé, en el trabajo, pues entonces, o incluso a veces en la iglesia, los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí debemos de, a ver, vamos a reordenar nuestras prioridades porque todo nos puede fallar. No hay nada perfecto. Todo en esta vida nos puede fallar, pero Dios nunca nos falla y Dios es para siempre y su amor es para siempre. Así que si no queremos sufrir y envolvernos en el dolor, entonces tomemos la decisión de que Dios sea lo más importante en nuestras vidas y que nuestra felicidad esté regulada solamente por Él, y así evitaremos que cuando llegue la tragedia a nuestra vida podamos, nos alejemos de Dios, ¿no? Y esto nos traiga daño. Al contrario, podamos permanecer fieles en Dios, esperando su venida, pase lo que pase. Pues bueno, terminamos con este tema, con esta reflexión que espero que sea de provecho para cada uno de nosotros. Y voy a darle la palabra a Isaí.